Buenos días, queridos hermanos. Es tiempo de abrir nuestras Biblias en la comunidad contigo. Es viernes 1 de octubre y vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios en el Salmo 119. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Es el cuarto devocional de Salmo 119. Y este es el capítulo más largo de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. La estrofa que hoy vamos a ver está identificada con la letra Dalet, que es la cuarta letra del alfabeto hebreo. Y vamos a ver a través de esta estrofa cómo recibimos ánimo a través de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así, Salmos 119, los versículos del 25 al 32. Dice, mi alma está pegada al polvo. Vivifícame según tu palabra. Mis caminos te declaré y me respondiste. Enséñame tus leyes. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Mi alma llora de ansiedad. Sosténme conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino de engaño y enséñame tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Esta estrofa comienza con una declaración que posiblemente podríamos hacer nuestra en momentos de sufrimiento. Dice, mi alma está pegada al polvo. Y en el versículo 28 dice, mi alma llora de ansiedad. Ahora, no sé cuántas veces nos hemos sentido así. Sentir que estamos en el piso, con nuestro rostro en el suelo, literalmente mordiendo el polvo, y además viendo que la ansiedad nos carcome por dentro, nos lleva a un desánimo total. Claramente, cuando el salmista escribe estas palabras, está sufriendo. Tener su alma pegada al polvo demuestra que está en una angustia extrema. No sabemos si era depresión física, emocional o tal vez espiritual. No dice qué era lo que estaba pasando, pero una cosa sí era cierta. Necesitaba algo que solo el Señor nos puede dar. Por eso, el pedido es vivifícame, es decir, dame una nueva vida, hazme vivir. Había un sentimiento total de derrota al punto de la muerte. ¿Saben? Me hace pensar esto en la escena en Getsemaní, cuando en Mateo 26:38, Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Lo que el salmista necesitaba era la obra del Señor en su vida para ser vivificado. Él necesitaba del Señor para poder sobrellevar lo que estaba pasando. Su alma estaba llorando de ansiedad, estaba completamente derrotado. Ahora, ¿cómo podría salir de esta situación? ¿Qué le daría esas fuerzas y ese nuevo aliento de vida? En todos los versos de esta estrofa, una y otra vez, vemos que es el Señor quien dará ese nuevo aliento de vida a través de su palabra. El versículo 26 dice, mis caminos te declararé. Lo primero que el autor entendió es que podía confiar en el Señor porque el Señor lo estaba escuchando. Él podía decirle lo que estaba pasando y lo que estaba pensando. Podía expresarle de una forma sincera
lo que estaba sintiendo, lo que estaba sucediendo. Tenía plena confianza en el Señor para expresar lo que había en su corazón. Ahora, ¿por qué? Porque sabía que su Padre Celestial iba a escuchar lo que él estaba diciendo y también iba a responder. Por eso dice, tú me has respondido. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo es que el Señor le estaba respondiendo? Y ahí está la respuesta. Dice, enseñándole sus estatutos. Es decir, el Señor respondía al salmista a través de su palabra. Antes de actuar, siempre deberíamos consultar al Señor. Y deberíamos esperar su respuesta a través de su palabra. Así podemos nosotros establecer ese diálogo, nosotros hablando al Señor a través de la oración y Él respondiéndonos por medio de su palabra. Esto nos llevará a tener una relación más íntima y personal con el Señor y tendremos el deseo de escucharle más y más. Cuando estamos pasando por una situación difícil, yo sé que quisiéramos que Dios nos responda de una forma audible, que se abran los cielos y que junto a una luz brillante salga una voz que nos diga qué hacer. O tal vez esperamos que el Señor nos pueda responder con señales que nosotros le pedimos. Pero la idea se repite una y otra vez en esta porción de la palabra. En el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus ordenanzas. En el versículo 29, enséñame tu ley. El Señor nos hablará a través de su palabra. En su palabra encontraremos la respuesta que estamos pidiendo, que le estamos pidiendo al Señor. Y recibimos el ánimo que buscamos a través de esa respuesta, a través de la palabra del Señor. El Señor nos sostiene conforme a su palabra, conforme a lo que Él nos ha dicho en su palabra. Ahora, ¿cuál es entonces la respuesta del que oye la palabra del Señor? En el versículo 27 dice, meditaré en tus maravillas. Es decir, considerar la palabra de Dios y ver lo maravilloso que es el consejo de Dios. Esa es una respuesta. Versículo 30. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Es decir, tomar la decisión de seguir el consejo del Señor es otra de las respuestas. Decidir de acuerdo con la palabra del Señor. El versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios. Perseverar en lo que hemos escuchado, en lo que el Señor nos ha dicho, y no apartarse de la palabra de Dios. Y el versículo 32, por el camino de tus mandamientos correré. Es decir, dar de sí, esforzarse por vivir conforme a la palabra de Dios, obviamente entendiendo que la fortaleza viene del Señor. Así, entonces, vamos a poder ponerla en práctica. Y ahora, ¿cuáles son entonces los beneficios cuando escuchamos y vivimos la palabra de Dios? Lo primero es que recibimos el ánimo del que estamos hablando hoy día. Pero también somos apartados del camino del engaño. El error, la hipocresía, la falsedad son el camino del engaño. Cuando estamos firmes en la palabra del Señor, no somos engañados y no vivimos una falsedad. Evitamos el engaño y la falsedad cuando profundizamos cada vez más en la palabra del Señor. El Señor da amplitud a nuestro corazón. Es decir, el Señor hace que podamos crecer. Y al crecer,
El Señor además amplía nuestra capacidad de servir y podemos llegar a ser bendición para los demás. Saben, el Señor no solo obra dando ánimo a través de su palabra. A través de esas situaciones difíciles, lo que el Señor quiere es hacernos crecer. Nos hace madurar. Nos capacita para ser útiles en su obra. A través de la palabra del Señor, recibimos ánimo. Podemos sentirnos derrotados. Podemos sentir ansiedad. Pero saben, si acudimos a la palabra del Señor, Él obrará en nosotros y podemos decirle con toda certeza y con toda honestidad, obra en mí. Muéstrame lo que quieres para mi vida. Sé tú mi sostén. No permitas que sea engañado. No me avergüences. Hazme crecer. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos das ánimo en medio de las dificultades. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos guías y nos diriges para que podamos ir creciendo en ti. Gracias, Señor, porque nos quitas de ese camino del engaño y te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Señor, que podamos acudir a ti a través de tu palabra, que no estemos buscando las cosas, Señor, en otros lugares. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana, el día lunes, en este mismo tiempo devocional. Que el Señor les bendiga.